Buenas tardes, compañeros. Pues como todos saben, en este momento pues yo me encuentro un poco delicada de salud y tengo que hacer el envío de mis trabajos de forma virtual. En la tarde de hoy pues les voy a socializar la primera parte del capítulo 4, que es estructuras psicológicas. El video de pronto puede presentar algún tipo de interferencia debido a que no puede estar pues mucho tiempo de pie y hay que estarlo pausando para que yo pues tome reposo. Sin más preámbulos, empezamos a hablar acerca del capítulo que es presentado por Diana Fernanda Dueñas y María Fernanda Pinto, quien les habla. El capítulo fue denominado Estructura Psicológica de la Personalidad, Teoría de Cattell y de Eysen. Dentro del párrafo introductorio nos dice que la psicología de la personalidad como disciplina científica tiene el objetivo de describir la estructura de la personalidad de los rasgos y asimismo los descriptores que conforman la personalidad y caracterizan a cada persona, es decir, hacen que un individuo sea diferente de otro. Por ejemplo, Diana tiene ciertas características y se comporta de cierta forma siempre en las mismas situaciones, a diferencia de Anuar, que responde de forma diferente a la misma situación. Alport nos dice o propuso que los rasgos son elementos fundamentales de la personalidad y que a partir de la década de los 90 hasta nuestra época actual han tenido un auge nuevamente en la investigación. Sin embargo, los investigadores no han logrado establecer o definir un número definido de los rasgos que conforman la estructura. Cattell nos habla de 16 rasgos. Eysen nos habla de 3, otros nos hablan de 5, otros nos hablan de 7. Asimismo, Cattell nos dice que el análisis factorial es útil e influyente para determinar o para describir los rasgos. El capítulo también nos avanza y nos dice, hey compañero, tiene que escoger o definir qué es un rasgo, que el día que usted le pregunte, sepa decirlo. Desde la psicología de la personalidad nos dicen o nos abordan diferentes conceptos que manifiestan. El primero, que un rasgo resume la conducta que los individuos realizan en distintas situaciones u ocasiones y que permite describir las diferencias individuales, por ejemplo, o el ejemplo que hablábamos de Diana y de Ana. Posteriormente nos dice que los rasgos no son observables y que se infieren por observar ciertos hechos o situaciones. Después nos dice que la perspectiva de la teoría estructural o teoría de los rasgos nos dice que la conducta está determinada por una serie de disposiciones estables en respuestas o rasgos. Y finalmente, que el rasgo es la disposición de comportamiento expresada en patrones consistentes de funcionamiento en un rango amplio de situaciones. Cada quien pues debe escoger cuál de estas definiciones o consultar si con ninguna de estas se casa, cuál de ellas se acorda a su conocimiento o cuál es la que lo convence como tal. Nos dicen que la teoría de Cattell y de Eysen tienen dos principales problemáticas. La primera es la consistencia de la conducta, es decir, el mantenimiento de la misma en diferentes situaciones. Nos dice que la conducta es más confiable o hay mayor consistencia cuando las situaciones que presenta el sujeto son muy similares. Y, por ejemplo, si Mónica, ya todos sabemos que Mónica es charlatán en clase, que Mónica habla, que Mónica tiene ritmo. Entonces, en diferentes situaciones que le presentemos a Mónica, Mónica debe ser charlatán o comportarse de la misma forma en todos los contextos que se le presenten. El otro problema es el carácter causal de los rasgos. Nos dicen que los rasgos, Alport por ejemplo en Matriz nos dice que los rasgos son características reales del sujeto y que son entidades que se infieren de la conducta o infieren la conducta. Pero ¿qué causan los rasgos? Entonces es lo que vamos a ir definiendo a medida que avanza el capítulo. Damos por inicio a la primera teoría, la teoría de Cattell. Cattell era estudiante de química, alumno o ayudante de investigación de Spearman
creador del análisis factorial que hablábamos inicialmente, este influyó en la utilización de diversos métodos o métodos multivariados que vamos a tocar más adelante. El objetivo de Cattell era describir cuántas y cuáles eran los elementos básicos o rasgos, como él los denominaba, que configuraban la estructura del sujeto, y orientó su trabajo pues a descubrir cuáles eran estos elementos y a crear pruebas para valorar los mismos. Y decía o manifestaba que la meta se lograba en el análisis factorial. Dentro de los métodos de la psicología encontramos tres métodos: el método univariado, multivariado y el método clínico. El univariado es la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente, causa y efecto, que lo hemos manejado durante toda la carrera. El método multivariado hace referencia a las relaciones simultáneas que existen entre diversas variables. En este método las variables son de la vida real, ¿sí? Y sirve como una forma o un método estadístico para entender las relaciones que existen. Y finalmente el método clínico, que pretende la comprensión de la persona de una manera holística y de cómo ésta se refleja en la vida real. Si no me van entendiendo, si de pronto voy muy rápido, pues le ponen pausa al video y pues no sé, la profesora que pues está en ese momento puede ayudar a responder las dudas que vayan de pronto quedando, aunque más sencillo. ¿Ya? Bueno, tenemos los tipos de rasgos. Entonces, antes de hablar de los tipos de rasgos, nos dicen que los rasgos son respuestas en función de la situación. S hace referencia a la situación específica o del momento frente a la estructura de personalidad. En el año 1965 aproximadamente surgió esta fórmula, donde nos decía que la personalidad es aquello que nos dice lo que una persona hace cuando se encuentra en una situación determinada o específica. Es decir, si está en un velorio o está en un entierro, ¿qué hace la persona? Por lo general, o en el sentido común, llorar, ponerse triste. Más o menos en eso se basa la fórmula de los rasgos. Posteriormente nos hablan de una clasificación. Dentro de la clasificación de los tipos de rasgos encontramos que se encuentran clasificados o divididos en 4 categorías. La primera categoría o la categoría inicial es la categoría del origen. Esta categoría hace referencia a la clasificación de los rasgos según los subdivide en 2, que son los rasgos constitucionales, que son los que son biológicos, y los rasgos ambientales, que surgen del ambiente y su interacción. En esta clasificación, Cattell nos habla de programas estadísticos como el múltiple Astra, el Variance Analysis y el MAVA, que nos permiten determinar el grado en que se determinan los rasgos, es decir, qué tan genéticamente están cargados y qué tanto por el ambiente. En los rasgos de contenido, como segunda clasificación, tenemos los rasgos clasificados en 3. Los primeros son los rasgos de capacidad, que hacen referencia o actitudinales a la solución de problemas o inteligencia. Acá hablábamos de la resiliencia inicialmente que teníamos, o la habilidad para afrontar problemas al principio de la materia, ¿no? Los rasgos de personalidad o de temperamento, que son aquellos que hacen de la forma peculiar de cada individuo. Y finalmente los rasgos dinámicos, que hacen referencia a la motivación del sujeto. Estos rasgos los vamos a ver de una forma más holística en las diapositivas posteriores. Los rasgos de aplicación. Estos rasgos se dividen en los rasgos comunes que hay entre todos, lo que decíamos, por ejemplo, en el velorio, pues lo común es que todos lloremos, ¿sí? Y el rasgo específico es como responde de pronto esa persona está afectada de diferente forma, que está afectada de pronto con mayor proporción ante la situación, ¿sí? Y finalmente la significación, que pueden ser los rasgos superficiales, que es la raíz común de los rasgos, y los rasgos de fuerte o profundo, que son independientes, es decir, de cada individuo.
capítulo nos habla de unas concepciones previas. Acá se referencia a esas concepciones previas. El primero es que Cattell determinó empíricamente los rasgos fundamentándose o a partir del estudio del lenguaje del momento o de la época en la que se encontraba. Después de que empezó a estudiar el lenguaje o analizarlo, encontró términos comunes para identificar los rasgos. Sin embargo, Cattell consideró que los términos comunes no eran muy de acuerdo o no estaba de acuerdo con ellos debido a que estos podrían generar juicios de valor o connotaciones de interpretaciones erróneas. Y finalmente que los datos se podían obtener con autoinformes, registros, calificaciones de observación o conductas objetivas del individuo. Después de tener esa concepción previa, Cattell empezó a decir que los datos los clasificó en tres. Entonces él dijo que existían los primeros tipos de datos, que eran los datos L o los denominados datos de vida. Estos son los hechos ordinarios de cada individuo, es decir, el nivel socioeconómico, que todos no tenemos el mismo, el nivel de escolaridad, si alguno presentó un accidente, otro no, etcétera, de situaciones que lo hacen único y peculiar. Los datos Q, que hacen referencia a los cuestionarios, estos datos son los que da el sujeto en las diferentes pruebas que se le presentan. Sin embargo, en este tipo de datos, la persona miente de forma consciente y voluntaria. ¿Por qué? Porque las pruebas, por lo general, la gente pues no responde con la mayor sinceridad posible. Y finalmente, los datos T o pruebas objetivas es cuando el sujeto no es consciente de la relación de la respuesta y la característica de la personalidad que se pretende medir. Entonces, acá el sujeto a veces no es consciente de que está siendo evaluado. Luego, Cattell nos habla de la estructura de personalidad. Como hablábamos inicialmente, partía del estudio del lenguaje. En ese momento, él identificó 17.953 términos y los dividió en 4 categorías, teniendo como base teórica a Alford y a Alberti, donde él nos dice que la primera categoría hace referencia a los rasgos que expresan la tendencia de consistencia y establecimiento del comportamiento, que era la primera problemática que hablábamos inicialmente. Los segundos, que eran los estados de ánimos temporales. Los terceros, los términos referentes a la conducta del individuo, a la influencia que tiene la conducta del individuo sobre otros. Y finalmente, los términos mixtos. Cattell entonces empezó a partir cada categoría mencionada anteriormente. A la primera le añadió 100 términos, a los de consistencia de la conducta. Luego, a los relacionados con los estados, 4.500 términos representativos de la literatura o de la época. Y añadió algunos términos en común con aproximadamente 171 términos referentes a la inteligencia y a las diferentes habilidades que tenía el individuo. Para poder hacer esta clasificación, Cattell hizo una evaluación a 100 sujetos o a 100 personas, a los cuales les aplicó el análisis factorial, arrojando en estas pruebas 35 variables bipolares, por ejemplo, dependiente o independientes, de considerados, desconsiderados. Luego de haber hecho esa clasificación, Cattell empezó a construir lo que son los cuestionarios y creó miles y miles de ítems para poder determinar la relación que existía entre los tipos de datos, que eran los iniciales, datos L, datos de vida, que fueron 12, y datos Q, que fueron 4, y de allí se obtuvo el 16PF, donde él clasificó estos datos en factores de segundo y primer orden, los cuales eran equivalentes a la teoría de Eysenck, que los clasifica en extraversión, introversión y neuroticismo, que Diana va a profundizar posteriormente. Y se crearon 500 pruebas con tareas rápidas, pues donde el individuo no era consciente de que estaba siendo evaluado. Cattell tenía el objetivo, o como objetivos fundamentales, dos de los que hablábamos inicialmente: averiguar cuáles eran los componentes
de las actitudes, de cada una de las actitudes o de los rasgos. ¿Y cómo hizo esto? Mediante un análisis factorial. Y las puntuaciones obtenidas le dieron a conocer 5 factores más, que fueron los factores alfa o del ello consciente, que fue la búsqueda de satisfacciones. Todo esto, todos estos objetivos y todos estos factores, él los fue como remodelando, digámoslo así, hasta llegar a tener los del 16PF como tal, que son los que vamos a mencionar posteriormente. Pero antes de eso, pues él encontró estos. El primero, el ello consciente, que es la búsqueda de satisfacciones del sujeto. El segundo, la expresión del yo, que es interés a la realidad del individuo. El tercero, el factor gamma o super yo, que son los intereses propios. El factor delta o el ello inconsciente, que hace referencia a las respuestas inconscientes que arroja el individuo, y el factor o conflicto inconsciente, que hace referencia a todo lo que tiene el sujeto reprimido. Entonces, dentro del segundo objetivo era saber cuántas clases de motivos existían. Entonces él habló de la taxonomía de los motivos y empezó a medir las aptitudes con diferentes instrumentos. Entonces aquí en este objetivo Cattell habló, o para explicar el objetivo, habló de los rasgos dinámicos, que les dije que íbamos a profundizar posteriormente. Entonces los rasgos dinámicos, los que hacen o que pertenecen a la categoría de contenidos, los dividió en 3, que fueron actitudes, sentimientos y energías. Las actitudes es la fuerza de interés para seguir un curso en particular, aquello que al individuo le interesa. Los sentimientos, que son los que son determinados por el ambiente, la familia o la escuela, que duran o llevan un largo tiempo para ser adquiridos. Y él nos dice que hay aproximadamente 27 sentimientos, entre ellos los deportivos, los profesionales, los conyugales, entre otros. Y finalmente, para Cattell era imposible que, a pesar de la descendencia que nosotros teníamos con el simio, que solo fuera física. Entonces él empezó a decir que también existían impulsos biológicos que eran innatos, que hacían que se activaran por el ambiente y que se lograban o se satisfacían cuando la meta era lograda. Él acá habló del emparejamiento, de la protección, de la exploración, de la curiosidad, entre otras. Entonces vamos a entender todo eso que les dije por medio de un ejemplo. Camilo mira las estrellas. ¿Cuál es la actitud de Camilo? Mirar. Por su amor a la ciencia, amor, sentimiento e interés, ¿por qué? A la ciencia. Y satisface su curiosidad sobre la forma en que funciona el universo. La curiosidad es el sentimiento del giro, el rasgo del giro. Entonces Cattell nos dice, oiga, estos no pueden actuar de forma independiente. Ellos actúan de manera conjunta y forman una red o un entrelazado dinámico, al cual él llamó subsidiación. Y decían que esta subsidiación o este entrelazado se podía ver afectado por el estado emocional del momento que tenía el sujeto. ¿Ya? El modelo econético es la ecología, hace referencia, o la palabra eco hace referencia a ecología del ambiente. Y este modelo surge para estudiar la situación. ¿Por qué? Porque hablamos del segundo problema que hablábamos inicialmente, que no se tenía en cuenta la predicción de la conducta y se basaba solo exclusivamente en los rasgos. Entonces Cattell dijo, oiga compañero, hay que darle o hay que valor y relevancia al impacto que tiene la situación en cada sujeto. Por ejemplo, una burbuja de chocolate. Si a Margelis le gusta muchísimo el chocolate, para ella ver la burbuja, la profesora comiéndose de pronto la burbuja, le va a generar muchísimo impacto. Pero si a mí no me gusta la burbuja, entonces no va a generar el mismo impacto. Entonces él empezó a decir, hay que darle significado a la situación, y que este significado en ese momento depende del estado de ánimo que tenga cada individuo. Para entender entonces esa situación, el significado que se le daba, Cattell postuló esta fórmula. Hay que poner mucho cuidado porque, pues, como pueden ver en la diapositiva, se ve
un poco compleja, donde Cattell nos dice que R es igual a la respuesta del sujeto en cada situación. B minúscula, que aparece B1, B1, B2, BN, hace referencia, la B minúscula hace referencia al peso de los factores o estados y rasgos y situaciones. Peso es similar a ponderación o puntuación obtenida en la prueba. Posteriormente nos hablan de la A. La A mayúscula hace referencia a los rasgos fuertes de las personas, estructurales y dinámicos, los que les expliqué ahorita, de sentimientos, actitudes y elegidos. Y B mayúscula hace referencia a estados y roles del sujeto. La K hace referencia a la significación cultural, la C, hace referencia a la significación cultural o social de cada persona. Y finalmente la K hace referencia a todos aquellos factores que no se hayan de pronto tenido en cuenta, ¿sí? Factores o variables externas. Esta ecuación él la denominó ecuación de la especificación. O sea, él acá lo que pretendía era especificar todo lo que se podía presentar durante la situación. Ejemplo, predecir el comportamiento de una persona en una prueba matemática si conocemos los pesos o ponderaciones. Para eso, ¿qué se hace? Aplicar el cuestionario de personalidad del 16PF. Tomamos el ejemplo que está en las guías. Nos dice, la primera, la A, los rasgos más importantes de las consecuencias del éxito. Según se le aplicó la prueba al niño y obtuvo un valor de 0,9, que es mayor, y nos dijo que era mayor la inteligencia, la responsabilidad, la autosuficiencia, era mayor que los estados del momento de ansiedad y fatiga que le presentaba la prueba. Y el significado de la situación era de relevancia o importancia, es decir, la prueba de matemáticas era relevante para el chico. Para poder conocer todas esas puntuaciones, pues, como les decía, hay que aplicar el 16PF a una persona. Ese ejemplo cuando le daba las copias. Y nos decía que era mayor, o el rasgo fundamental era mayor de acuerdo o de más importancia si daba 0,9 que 0,5. Y así iba disminuyendo la importancia al igual que las ponderaciones. Acá, como podemos ver, es una imagen del 16PF que hace referencia a que se aplica en diferentes campos, en el campo clínico, en el campo de la investigación y en el campo laboral, que aproximadamente tiene la versión actual 187 reactivos, que se clasifica en escala de 3, que calcula las puntuaciones de primero y segundo orden, dando un valor a la última de 0. Bueno, acá podemos observar un ejemplo del tipo de pregunta que utiliza el 16PF. Entonces, preferiría tener una casa en un A, en un barrio con vida social, con puntuación de 2, término medio 1, aislada en el bosque, término 0. Cuando voy por la calle, prefiero detenerme antes a ver un artista pintando que a escuchar a la gente discutir verdadero, no sé, seguro o falso. Como pueden observar, van definiendo los factores de la A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q a la 1, de Q a la 1 a la 4, que es la clasificación que encontramos acá, que Cattell mencionaba a factores de primero y de segundo orden. En el primer orden encontramos que la A evalúa a la persona si es reservado, E, sumiso y duro de mente, B, una inteligencia cristalizada, F, sobrio, C, inestabilidad emocional, G, conveniente, H, tímido, M, práctico, L, confiado, N, franco o seguro, Q a la 1, conservador, Q a la 2, dependiente del grupo, Q a la 3, indisciplinado y Q a la 4, tranquilo. Y nos hace una segunda clasificación, que son los factores de segundo orden, que hacen referencia a la baja y a la alta ansiedad. Q a la 2, envía y desvía. Q a la 3, poca o mucha socialización. Q a la 4, dependencia o independencia del individuo.
dentro de la valoración del 16PF se dice que tiene un punto de vista holístico donde evalúa las capacidades, los temperamentos, la motivación, el papel situacional o significado de la situación, y que es muy importante este tipo de prueba para el diagnóstico clínico, la psicología organizacional, pionera en la genética conductual y es un creador de nuevos y sofisticados métodos de estudio. Sin embargo, existen puntos débiles en esta teoría. El primer punto débil es que a pesar de toda la base científica, de toda la concepción previa y la rigurosidad de identificar los 16 términos o rasgos, no ha sido probado como tal el modelo econético o la fórmula como tal en términos especulativos, y que a nivel teórico reconoce a sí mismo dentro del modelo el papel de la situación, pero a nivel de la praxis no se reconoce no se ha incluido la predicción de las conductas como tal. Nos dicen que los 16 factores no son independientes entre sí y por lo tanto pero que sí son totalmente distintos, pero que se correlacionan, que la técnica es muy objetiva. Sin embargo, admite la subjetividad a la hora del investigador tomar decisiones, y que el número de los reactivos que se incluyen en el procedimiento, ya que se hacen un tipo de pruebas previas, tipo de pruebas de forma resumida o cortas, entonces escogen los factores que van a evaluar, y así como escogen los factores, se escoge la dependencia del resultado. Bueno, entonces como cuarto punto débil tenemos que la técnica es objetiva. Sin embargo, existe subjetividad al momento del investigador tomar la decisión de evaluar o de dar el análisis como tal de la prueba. Y asimismo que el factor obtenido o el rasgo obtenido y el número de los mismos depende de los reactivos que se incluyan en el procedimiento, porque hoy en día se utiliza la forma abreviada de la prueba. Entonces pues seleccionan cierto tipo de rasgos o de factores para que pretende el investigador que está aplicando en ese momento evaluar. Y finalmente, que no existe igualdad en la importancia de los factores, lo que les mencionaba en el caso de la fórmula de especificación, que es más importante el primero que el segundo, y el segundo que el tercero, y así sucesivamente. Y esto lleva a predecir las diferencias individuales. A continuación, sigue Diana pues con la teoría de Eysen.